Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos aquí para hacerles una entrevista a Diana Cordon y Lucila Edelman. Quizás algunos de ustedes ya estuvieron en la sesión de la mañana, pero para quienes no estuvieron, una breve presentación de ambas. Mi nombre es Lucía Brienza, soy docente de aquí de la facultad, además de psicóloga e historiadora, supongo que quizás por eso me han elegido. Porque la entrevista va a ser acerca de la historia del psicoanálisis y ellas nos van a contar un poco algunas cosas relativas a esa historia del psicoanálisis en nuestro país. Diana Cordon es médica psiquiatra, coordinadora del equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial, EATIP, miembro titular de la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupo, presidenta honoraria del capítulo de Salud Mental y Derechos Humanos de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, profesora titular del Instituto de Formación de Posgrado de la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupo, donde dicta psicoanálisis de las configuraciones vinculares, en convenio con la Facultad de Psicología de la Universidad de Mar del Plata. Fue profesora de grado y posgrado en la UBA, en la Universidad de La Plata y en la de Mar del Plata, beca Guggenheim 2004 en conjunto con Lucila Edelman, coordinadora del equipo de asistencia psicológica de Madres de Plaza de Mayo entre 1979 y 1990, huésped de honor de la Universidad Nacional del Litoral en el 2007, miembro de honor de la Asociación de Psiquiatras Argentinos 2015 y coautora, entre otros, de los libros Efectos psicológicos de la represión política, Desarrollo sobre grupalidad, una perspectiva psicoanalítica, Porvenires de la memoria, trabajando en y con grupos, vínculo y herramientas. Lucila Edelman, médica psiquiatra, psicoterapeuta, miembro del Comité Ejecutivo del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial, miembro titular de la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupo, presidenta honoraria del Capítulo de Salud Mental y Derechos Humanos de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, profesora titular del Instituto de Formación de Posgrado de la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupo, en esta misma materia psicoanálisis de las configuraciones vinculadas en un convenio con la Facultad de Psicología de la Universidad de Mar del Plata, ex profesora de grado y posgrado en la UBA, la Universidad Nacional de La Plata y de Mar del Plata, beca Guggenheim junto con Diana en el año 2004, también integrante del equipo de asistencias psicológicas de Madres de Plaza de Mayo entre 1979 y 1990, coautora de los libros que ya mencioné junto con Diana. Bueno, un poco la dinámica que vamos a tener hoy es que yo voy a hacerles al inicio algunas preguntas a ambas, pero la idea es después dejar un espacio para las preguntas que el público tenga para hacerles a ellas, así que los animamos especialmente a que tomen la palabra y puedan interrogarlas al margen de lo que yo pueda hacer en esta función. Bueno, entonces, una de las primeras preguntas que yo tenía para hacerles a ambas era acerca, en el marco de lo que considero que es la incidencia de los acontecimientos histórico-políticos de nuestro país en particular, en la práctica profesional que ustedes han llevado a cabo, si podían contarnos un poco esta relación entre la práctica, lo que sucede en las instituciones, y especialmente estoy pensando en lo que ha pasado en el Centro de Docencia e Investigación y cosas posteriores, y esos acontecimientos histórico-políticos. Bueno, tiene que ver un poco con la edad, hablar de cosas que ya los chicos estudian en los libros de historia. Pero bueno, y haber sido protagonistas de esas épocas. Pero quiero decir que tuvimos el privilegio de vivir como recientemente graduadas y todavía como estudiantes, las dos venimos de habíamos protagonizado el movimiento estudiantil de los 60.
y eso dejó una marca muy importante. Podríamos decir entonces que como antecedente histórico estaba nada más ni nada menos que el Mayo francés, que la Revolución Cultural China, que la influencia de la Revolución Cubana en América Latina, la influencia del Movimiento de Liberación de Argelia, la Guerra de Vietnam, que bueno, estaba en desarrollo, pero que implicó grandes movimientos en el propio Estados Unidos en contra de la Guerra de Vietnam. Aparecían los hippies, estaban los Beatles, y bueno, en el año 65, todavía como parte del movimiento estudiantil, tuvimos un protagonismo muy importante en la repudio a la intervención norteamericana en Santo Domingo para tratar de ahogar un movimiento revolucionario similar al de la Revolución Cubana. Bueno, y en el año 68 había muerto el Che Guevara en Bolivia. O sea que pertenecemos a una generación en la cual muchos de nuestros hijos se llaman Ernesto. Bueno, te paso un poco para hablar de la Argentina, qué pasaba en ese momento. Sí, no, yo lo primero que iba a decir es esto. Hace muchos años que nos pasa que de golpe cuando alguien nos pregunta alguna situación, etcétera, nuestros amigos o nuestros hijos dicen seguro que terminan en el centro de estudiantes. Porque efectivamente para nosotros fue una marca muy fuerte, porque ustedes piensen que cuando Luz recién daba ejemplos de lo del centro estudiantil, del movimiento estudiantil, ustedes piensen que, por ejemplo, en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, los que elaboramos el plan de enseñanza que impuso que a partir del tercer año los estudiantes nos formáramos en los hospitales públicos fue el movimiento estudiantil. Es decir, que para nosotros la marca más fuerte fue que participábamos en temas generales, en temas de política general, en problemas de la facultad, pero además participamos y nos dejó eso una huella muy grande en la elaboración de los planes de enseñanza. Y esto por eso tiene muchísimo que ver con cuando nosotros siempre planteamos el problema. Cada vez que estamos en alguna facultad, planteamos el problema del protagonismo de los diferentes saberes para la elaboración de las ideas, de los planes de enseñanza, de cómo tiene que ser una facultad, etc. Quería mencionar eso porque yo creo que fue una marca muy fuerte para toda nuestra generación. Por ejemplo, acá, cuando vimos el programa, hay varios psicoanalistas que van a hablar, que son de nuestra generación y que nos conocemos de la época. Cuando decimos de qué época nos conocemos o cómo, somos de la época del movimiento estudiantil, de esa época que a todos nos dejó huellas realmente muy, muy profundas. Bueno, Lucy estaba planteando de que, digamos, que fue toda una época, si ustedes quieren, que culmina en realidad brutalmente con el golpe del 76. Uno diría, desde la Revolución Cubana, por poner un punto, digamos, muy fuerte, que incidió muchísimo en todos nosotros, digamos, hay todo un proceso que queda liquidado con el golpe del 76. Dentro de esto, Lucy planteó una cantidad de fenómenos que tenían que ver con fenómenos internacionales, pero que vivíamos como propios, no es que lo vivíamos como algo que, como, digamos, por eso a veces, hoy a la mañana cuando hablamos nosotros decíamos, bueno, el tema del trasfondo de las guerras en Medio Oriente no es un tema de afuera, no es un tema que nos concierne,
nos absolutamente concierne porque tiene que ver con las perspectivas del mundo y las perspectivas de nuestra vida. Bueno, en ese momento todos estos fenómenos los vivíamos como fenómenos que incidían profundamente en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, en los criterios hasta que teníamos, que eso quizás valga la pena alguna vez, hoy quizás si nos da el tiempo contar, que a veces conversaciones con hijos de desaparecidos sobre la concepción de familia que teníamos en esa época, ¿no? Y bueno, y simultáneamente con esas situaciones en el exterior, en la Argentina se producía en el año 69, se produjo un fenómeno social que conmovió a la sociedad argentina, que fue en medio de la dictadura de Onganía, que obviamente al lado de la dictadura de Videla del 76 no había punto de comparación, pero para nosotros era una experiencia de dictadura. Se produce en ese momento una situación en la Argentina con la influencia de todos estos fenómenos, que es el cordobazo. El cordobazo, y está también el rosariazo, hay en distintos lugares de la Argentina, se producen rebeliones populares, en las cuales la más importante es la de Córdoba, y que determina en realidad un recambio en esa dictadura, que cae Onganía y no se derroca la dictadura, sube otro, pero tienen que hacer un cambio de gobierno. Y simultáneamente con esto aparecen, o no simultáneamente, posteriormente aparecen algunos fenómenos que van a ser concomitantes con lo que aparece en el campo de la salud mental, que sería que también en Córdoba se producen, digamos, enormes movimientos con protagonismo obrero. Para dar un nombre, se produce lo que se conoció como Citrac-Citram históricamente, como la experiencia de Pedriel, en la que comienzan a aparecer los cuerpos de delegados en la fábrica, y se produce también lo que es la recuperación de lo que acá en Córdoba se recupera lo que se llama el sindicato de mecánicos, el ESMATA, y hay todo un movimiento obrero en la provincia de Córdoba muy fuerte, con tres grandes dirigentes que fueron Tosco, Atilio López y Salamanca, que tienen, eso sería el periodo histórico que nos influye a nosotros en el campo de la salud mental. Y en ese periodo se producen algunos fenómenos. ¿Quieres empezar a contar vos lo de sí. La ruptura de la APA? Bueno, se la puedo hablar ahora después seguro. No, sí. Pero bueno, en ese momento se produce un fenómeno que es que entran una cantidad de psicoanalistas a la dirección de una especie de refundación de la Federación Argentina de Psiquiatras. Y entonces empieza un movimiento que está directamente vinculado a la ruptura de la asociación psicoanalítica. La ruptura de la asociación psicoanalítica da lugar a dos grandes grupos en ese momento, uno que se llama Plataforma y otro que se llama Documento, en los cuales, bueno, hay una cantidad de críticas a la institución de las asociaciones psicoanalíticas. No vamos a centrar mucho en esto, justamente porque, bueno, después va a hablar Juan Carlos sobre eso. Pero simultáneamente, además de lo que está pasando en ese campo, aparecen dos experiencias muy importantes en el campo hospitalario, en las cuales tuvo mucha influencia Goldenberg en la creación, que son el servicio de salud mental
servicio de psicopatología en el Policlínico de Lanús y la creación de 2 comunidades terapéuticas, una en el Hospital Esteves de Lomas de Zamora y otra en Entre Ríos, que implican un proyecto de intentar una transformación del hospital psiquiátrico tradicional. En realidad era un asilo con métodos terribles de permanencia de los pacientes. Entonces, este tema, que sería ya desmanicomialización, otra concepción diferente, está ya también en el plano de algunos proyectos de práctica hospitalaria, en el cual, bueno, también fuimos protagonistas porque yo estuve en el Esteves, ella estuvo en el Lanús, pero desde una perspectiva en que éramos, bueno, entrar a la institución psicoanalítica, a la APA, era una decisión no solamente vocacional, sino también económica. Era necesario muchísimo dinero para poder pagar la formación. No, para que tengan una idea, digo, ustedes piensen que lo que se llamaba el análisis didáctico en la Asociación Psicoanalítica era un análisis obligatorio para estudiar en APA 4 veces por semana, como si yo dijera ahora, a un costo la sesión de 1.500 pesos. Más o menos eso sería, es decir, que un joven aspirante a terapeuta psicoanalista tenía que disponer, qué sé yo, no sé, 20.000 pesos, digamos, lo de hoy, sería como para poder pagar su formación. Es decir, que el APA tenía el monopolio del psicoanálisis, pero también tenía el monopolio de ser una pirámide económica espectacular, en la cual obviamente los psicoanalistas que se iban a formar iban a ser parte de esa élite. En torno a esto aprovecho para preguntarles, porque pareciera que en la historia del psicoanálisis en Argentina, y no solo en Argentina, pero hablemos de eso, las demarcaciones acerca de lo que se consideraba o no psicoanálisis y de qué modo podía hacerse, también tenían mucho que ver con los acontecimientos histórico-políticos, la situación social y, como vos decís, la situación económica. Entonces, de pronto estas experiencias que ustedes están nombrando, el Lanús, el Esteves, Entre Ríos, ofrecían otra forma de formación, valga la redundancia, y también nuevas teorías. Entonces, estaría bueno que, siguiendo en este desarrollo, nos cuenten cómo ven esa relación, ¿no es cierto?, entre las teorías, lo económico, lo social, lo político. Sí, lo que, mira, para introducirnos en esto quiero plantear esto. En el año 1972, cuando se rompe la Asociación Psicoanalítica y estamos en esta perspectiva de una apertura institucional, formamos lo que se llamó la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental. Y la coordinadora participábamos, a veces cuando vemos las discusiones corporativas que hay hoy, entre los psiquiatras, los psicólogos, los trabajadores sociales, etcétera, las luchas de poder, etcétera, pensamos que, digamos, uno tiene la imagen de lo que era poder construir algo. Nosotros nos definimos en ese momento como trabajadores de salud mental, pero le estoy hablando de miles de trabajadores de salud mental. Y coincidimos la Federación de Psiquiatras, la Asociación de Psicólogos, la Asociación de Asistentes Sociales y, me falta una, los psicopedagogos, bueno, lo conocí bien, los psicopedagogos coincidimos manteniendo cada uno su especificidad en la formación de lo que fue la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental, que la formamos en junio del año de 1972 y en el mismo junio de 1972 formamos un centro de docencia e investigación que tenía 3 áreas.
las digo ya. Bueno, las áreas que teníamos, pero todo esto lo organizábamos. Primero quiero decirte que todo se decidía en asamblea. Ustedes ven este aula. Bueno, imagínense este aula lleno de gente sentada y con montones de gente parada, discutiendo cada detalle de los estatutos del Centro de Docencia e Investigación, discutiendo cómo iban a ser nombrados los docentes, qué materias se iban a dar, etcétera, en asambleas multitudinarias que eran además operativas, porque en verdad el centro tenía 3 áreas. Un área se llamaba era el área de materialismo histórico y dialéctico. O sea, en ese momento, digamos, la concepción filosófica que todos asumíamos como propio, como parte de ese gran movimiento social que estaba produciéndose, eran las posiciones del marxismo. Y por lo tanto, lo que se estudiaba, había un área que dictaban, en ese momento había una discusión, quizás a algunos les suene, dentro del marxismo había una discusión entre los althuserianos y los gramscianos. Es decir, quienes estaban más en una posición más estructuralista y quienes estaban en una posición más historicista, digamos. Entonces, teníamos peleas fenomenales de contenido entre unos y otros. Después había un segundo área, que era el área específica de psicoanálisis. En ese área teníamos clínica psicoanalítica y teoría, que los docentes especialmente eran Rafael Paz y Santiago Bukowski, y también teníamos psicopatología, que lo vamos a nombrar porque para nosotros fue una marca muy importante de formación, que estaba Hugo Blechman. Quien dictaba psicopatología era Hugo, y hay un libro que yo lo recomiendo a todos, es una joya maravillosa, que en ese momento fue la síntesis de las clases de Hugo durante todo el año en el Centro de Docencia e Investigación, que se llama La depresión, un estudio psicoanalítico, que es el primer trabajo que se conoce en la Argentina, por lo menos, sobre el problema de cómo se constituye el yo ideal y la relación entre el yo ideal y el negativo del yo ideal. Es una joyita, el que la pueda leer, la verdad es que vale la pena. Y la tercera área, es decir, el segundo área era psicoanálisis, porque la concepción psicoanalítica era totalmente hegemónica, con una aclaración, que se hablaba de la articulación del marxismo y el psicoanálisis, pero no había en esa época todavía cuestionamientos profundos al cuerpo de ideas del psicoanálisis, sino que lo que estaba en discusión era cómo se articulaba el psicoanálisis, que en general lo hegemónico era el psicoanálisis kleiniano en esa época, con el marxismo. Y el tercer área era la discusión de todas estas concepciones en función de las experiencias institucionales concretas que se iban haciendo. Entonces, en ese tercer área se llevaban las experiencias del LANUL, las experiencias de las comunidades terapéuticas, las experiencias de los servicios de psicopatología, y se discutía la teoría al calor de la experiencia concreta. Un pequeño agregadito, que la idea era impulsar los servicios de psicopatología en los hospitales generales, que era una idea acompañada del tema de la crítica al manicomio. Está bien. Y en ese marco, Lucila, sería bueno que nos cuentes también, para dar pie a lo que sigue en esta historia, qué pasó con la experiencia del Esteves cuando empezaron los allanamientos. Me parece que vos has sido una protagonista fundamental, bueno, y sobre todo cómo se articuló ese movimiento de trabajadores de la salud mental a partir de las complicaciones que aparecieron con la represión, ¿no? De nuevo, una represión que es mucho más temprana, si no tan feroz, pero más temprana de lo que podemos pensar situando ese origen en el 76, ¿no es cierto? Bueno, la experiencia de... Tenemos que Lucía, evidentemente... Estudiaste todo. Bueno, la experiencia del Esteves. El Esteves era un depósito de mujeres.
psicóticas en la localidad de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. Todo lo que se puede decir del manicomio estaba en el Esteves. Entonces se hace, motivado y, digamos, por Goldenberg, se abre un centro piloto dentro del hospital, que tenía la concepción de la comunidad terapéutica. En el centro piloto, en primer lugar, era de hombres y mujeres, porque además se decía que el hospital tenía que ser solo de mujeres para evitar el contacto sexual entre los pacientes, pero lo que no se evitaba eran las violaciones a las pacientes internadas ahí. Entonces, bueno, estaba esa idea. El centro piloto es simultáneamente tiene una sala de hombres y una sala de internación de mujeres. La internación es voluntaria. Hay una comisión de pacientes que son los que le reciben al paciente nuevo y le explican por qué tiene que internarse y cómo son las condiciones de la internación. Bueno, se podría hablar muchísimo tiempo solamente de dar a esta experiencia. Hay varios libros, algunos escritos por Grimson, que era el director del centro piloto. Y después había una parte llamada de resocialización, que estaba dedicada a tratar de trabajar con estos pacientes crónicos en condiciones auxiliares. Bueno, en el clima de esos años teníamos gente que venía, que hacía bandas de música, ya no recuerdo quiénes, o sea, que había una cantidad de actividades con las cuales se acompañaba desde lo social esta experiencia. Pero bueno, hubo una guerra entre el sector de médicos, sobre todo, que quería mantener el hospital tal cual estaba, y el centro piloto, que, bueno, terminó con que empezaron los despidos, las cesantías, exactamente. Empezando por mí, porque yo había estado presa cuando era presidenta del Centro de Estudiantes, a disposición del Poder Ejecutivo, lo cual no es un delito, pero quedaba a consideración de las autoridades si uno podía seguir o no en el hospital. Porque todo nombramiento era interino y para pasar a definitivo estaba eso. Bueno, entonces a raíz de eso empiezan por despedirme, pero en realidad era una forma de atacar al centro piloto del proyecto. Era el cierre del centro piloto, que efectivamente hubo una resistencia muy importante en la cual participaron los terapeutas y los pacientes, que se resistieron activamente a que el centro piloto fuera clausurado. Pero bueno, no lo pudimos evitar finalmente. Bueno, y cuéntenos entonces un poco cómo prosiguió esa cada vez más difícil resistencia a partir de esos años, los años previos a la dictadura y ya después en dictadura, y cómo ustedes en particular, pero con otros colegas, fueron reconvirtiendo y reformulando sus actividades, las que podían hacer. Bueno, digo yo una cosa cortita y de paso a ella. Digamos que el Centro de Docencia e Investigación logró funcionar relativamente bien, hasta que en el año 75 ya hubo un allanamiento al lugar del Centro de Docencia e Investigación, porque ahí le dábamos un lugar a la Comisión de Solidaridad con Chile. Ya había sido el golpe de Estado en 1973 en Chile, que había depuesto a Salvador Allende.
y entonces, bueno, ahí empezó con ese pretexto una persecución al centro piloto concretamente, y hubo una cantidad de integrantes al centro de docencia e investigación, y hubo una cantidad de integrantes que empezaron a exilarse. Pero siguió funcionando incluso hasta principios del 76, que hubo algunas actividades docentes ya hechas en otros lugares todavía del Centro de Docencia e Investigación. Bueno, te paso para que hables del equipo de madres. Bueno, lo contextualizamos, digo, para los... No, porque por un lado, digamos, resaltar la valentía de después de un allanamiento y en pleno accionar de la AAA seguir funcionando, y bueno, luego comentarles, para quienes no conocen los detalles de la historia, que Diana fue una de las pioneras en comenzar a atender a algunas de las madres de Plaza de Mayo, que en principio solicitaron su ayuda, y bueno, entonces un poco eso ha sido sin lugar a dudas un hito, no solo, digamos, seguramente en la historia personal, sino en la historia del psicoanálisis en nuestro país y de la psicología en general, porque pudieron incluso construir conceptos muy ricos para esa atención y correrse de algunas concepciones psicoanalíticas que eran un poco viejas o resultaban anquilosadas para ese tipo de tratamiento en un contexto tan particular. Entonces un poco la idea es que nos cuentes cómo surgió esta atención a madres y luego la conformación del equipo de asistencia psicológica a madres de Plaza de Mayo. Bueno, en verdad nosotras dos, el golpe, bueno, no creo que para todos los que estamos acá conocemos o por relatos orales o algún viejo por haberlo vivido, que bueno, que la dictadura, ya como decías vos, estaba el tema de la AAA y también los aprestos golpistas, es decir, que la situación para el 24 de marzo del 76 ya era absolutamente irrespirable, y efectivamente, como decía Lucy, un lote muy grande de psicoanalistas parten para, y de terapeutas, digamos, parten para el exilio. Y viene el golpe. En nuestro caso, nosotras participábamos de un colectivo que toma la decisión de quedarse acá a ver cómo podíamos participar de la resistencia antidictatorial. ¿Puedo decir una cosita? Perdón, porque no, que me pareció en la época esta del Centro de Docencia e Investigación, nosotras en realidad estábamos recién recibidas. Y bueno, y entonces formábamos parte, no éramos ni de documento ni de plataforma, porque no habíamos llegado a entrar a la APA, y entonces éramos la agrupación 8 de octubre, obviamente por el Che Guevara, de trabajadores de salud mental. Como tal, estábamos participando en el Centro de Docencia e Investigación. Bueno, digo esto para terminar. Sí, éramos como la rama juvenil de la coordinadora, con siempre discutiendo, peleando, etc. Y bueno, decía que cuando se produce la dictadura, bueno, empezamos a ver de qué manera poder participar. Una persona que yo quiero rescatarla porque tuvo un papel muy importante en los primeros tiempos de la resistencia a la dictadura, que fue Emilio Miñone. Porque en verdad Miñone había sido, fíjense, él había sido rector de la Universidad de Luján y había sido, no me acuerdo si subsecretario de Educación en el gobierno de Onganía, la dictadura de Onganía. Digo, para que ustedes vean cómo la gente, con las cosas que vive, se transforma. Y a Emilia Miñone le ocurrió que su hija fue desaparecida porque era una chica que trabajaba con grupos católicos en un barrio
de la capital que se llama el Bajo Flores, que es un barrio muy humilde, y Mónica desapareció. Y en ese momento Miñone, que tenía la particularidad de ser una persona digamos, del aparato del Estado, que le daba cierta cobertura, tuvo una posición muy valiente, como varios otros que eran, por ejemplo, me acuerdo de Federico Westerkamp, que era un físico, falleció, que también tuvo un hijo preso, o Augusto Conte McDonald, que tenía un hijo desaparecido, que era gente que venía de una experiencia personal que no tenía nada que ver ni con la izquierda, ni con cuestionamientos, ni con nada, pero que tuvieron la experiencia personal de tener sus hijos o presos o desaparecidos. En el caso de Miñone, Miñone fue el fundador, junto con ellos dos que yo les estoy nombrando, fueron los fundadores del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, que sigue existiendo hasta la actualidad. Y entonces yo empecé a ir a la casa de Miñone para ver cómo podíamos empezar a hacer denuncias de compañeros nuestros que empezaban a desaparecer. Yo digo que empezaban a desaparecer. Tengan ustedes en claro que nosotros no podíamos tener, estamos hablando en un lugar sí, no teníamos representación de que existía un desaparecido, ¿me explico? Nosotros salíamos a buscar a la gente, compañera nuestra, amigos nuestros, familiares o lo que fuere, los salíamos a buscar porque suponíamos que estaban presos y que todavía no sabíamos en qué cárcel estaban, pero no se nos ocurría, no teníamos la representación de la desaparición. La figura de la desaparición es una figura que se fue construyendo. Y que además, digo, aprovecho para decir, porque se fue construyendo, el primero que nombró la palabra desaparecido en realidad fue Videla, el que dijo no están vivos ni muertos, sino desaparecidos. Pero esa palabra, como las nominaciones, van adquiriendo luego otro carácter, se transforman, se acuñó la palabra desaparecido, bueno, como hoy tenemos la expresión de detenido desaparecido o desaparecido, pero en ese momento no teníamos la menor... yo me acuerdo, por ejemplo, nunca me voy a olvidar, porque me acuerdo que en noviembre del 76 yo quedé choqueada porque me enteré de un chico, muy jovencito, hasta el día de hoy me acuerdo que lo habían sopleteado, con un soplete. Digamos, pero la idea de que había gente desaparecida no la podíamos tener. Entonces, cuando empecé a ir a lo de Miñone, Miñone me dijo, mira, te voy a presentar algunas mujeres que están buscando a los hijos, y me presenta en ese momento a Nora Cortiñas, a María de Rosario Cerruti y a Ketty, un apellido, no me lo acuerdo bien, el apellido, un apellido difícil, a Ketty, que era esposa de un militar. Me encuentro con ellas en un café, por primera vez en un café de Coronel Díaz y Santa Fe. Uno se acuerda de esas cosas como fuertísimas. Y en ese momento ellas no tenían idea de que yo era terapeuta ni nada, nos encontramos y bueno, yo empecé a estar con ellas y a compartir con ellas desde muchos momentos hasta que después se forman las madres, digamos, y yo acompañaba. En esa época la verdad es que teníamos que mantener una disociación muy grande entre qué sé yo. Por ejemplo, yo no conocía la casa de Lucy, para darles una idea, y Lucy no conocía mi casa. Somos amigas de toda la vida, hemos compartido todo y no nos conocíamos las casas porque, por la eventualidad de que si a una le pasaba algo, bueno, no poner en riesgo a nadie, entonces nadie conocía las casas de nadie, en fin, era una situación compleja y lo que hacíamos, perdona, me voy a contar una anécdota que es esta. Cuando yo fui a la casa de Miñone la primera vez, Miñone me preguntó, ¿y usted cómo se llama? Entonces yo le dije Irene, porque había decidido, como se hacía, digamos, no era la única que lo hacía, muchísima gente que usábamos
otro nombre, porque era la única forma de poder mantener mi vida por otra parte, trabajar, etc. Entonces, nunca me voy a olvidar porque Miñone me mira, porque tiene una mirada así, me mira, ah, bueno, y se va para atrás, dice, espéreme un momentito, vuelve, y me dice, ¿y su apellido cuál es? Y cuando me preguntaba mi apellido, yo no sé, no me pregunten cómo. Ah, no, primero me pregunté, ¿y su apellido cuál es? Y me dejó desconcertada, entonces no me pregunten, nunca me he analizado muchos años de mi vida, pero nunca supe cómo se me ocurrió, dije, Abón. Abón. Entonces Miñone se va ahí para adentro de la casa, vuelve y me dice, dígame, Irene, ¿qué origen es su apellido? O sea que, bueno, se había avivado clarito de cómo era la situación, pero hasta el día de hoy me acuerdo porque yo me quería... Bueno, así yo conozco a las madres, empiezo a acompañarlas y las madres tienen un primer departamento, un departamentito en la calle Uruguay, y ya cuando vamos teniendo más confianza conocen mi profesión, y entonces me empiezan a pedir, siempre me acuerdo que había una mamá que estaba muy deprimida, y si me empiezan a pedir que atienda algunas, y saben que yo recuerdo esa calle Uruguay, porque la calle, el departamentito era un departamentito muy chiquito que le habían donado las holandesas, Mujeres Solidarias de Holanda. Y entonces había en el departamentito un vestidor, como uno tendría una habitación, un vestidor al lado. Y el vestidor era mi consultorio. Y entonces yo empecé así, hasta que empezó el gran problema que era que se le decía a los hijos desaparecidos, porque las familias de los chicos desaparecidos tenían un gran problema en decirle a los chicos que los padres estaban desaparecidos. Ya a esa altura, obviamente, ya que se estoy hablando del 78, ya hablábamos de desaparecidos, etc. Y entonces, cuando tenemos eso, yo cuando me iba de las madres, la verdad que nosotros, no digo nosotras solas, sino nuestro equipo, tenemos la idea de que cuando hay traumatismos sociales no se puede trabajar solo, hay que trabajar en grupo, porque no se puede sostener una tarea de ese tipo si uno trabaja solo. Entonces yo salía, lo agarraba a mi marido, que también es terapeuta, y a Lucy, y a alguna otra amiga, que inmediatamente me juntaba con ellos porque tenía que... En fin, tenía que ir viendo con ellos. Después quizás valga la pena ver porque tuvimos discusiones sobre el tema del duelo, bueno, una serie de temas, pero en ese momento, con el tema de mi formación a los chicos, ahí yo converso con ellos y decidimos proponerle a las madres de armar un equipo, porque yo ya también tenía demasiada, eran muchos, y cuando le propongo armar un equipo, le digo, bueno, porque nosotros pensamos que podemos, digo, ¿cómo era, no? Pensamos que podemos incluso para elaborar con el tema de la información a los chicos, ir haciendo reuniones, y entonces en ese momento Eve me dice, bueno, ¿cuándo es la primera reunión? Yo no sabía ni todavía, no teníamos ni idea, y ahí, bueno, empezamos. Bueno, no, así se forma el primer equipo de asistencia de Madres de Plaza de Mayo, y empezamos con unos grupos que en ese momento ya no me acuerdo qué nombre le daban, de orientación, grupos de orientación, cosa que en la vida volveríamos a poner ese nombre, en realidad eran grupos de reflexión. Y aparece el tema de qué información darle a los chicos sobre sus padres o madres desaparecidos. Y además con un conflicto muy importante, porque las madres nunca quisieron dar por muerto al desaparecido. Ese es todo un tema que tenía que ver con la apelación al Estado, con, un tema complejo, muy importante, y simultáneamente
a veces las esposas de desaparecido querían decir que había que dar por muerto al desaparecido. Esa fue toda una polémica que no es que atravesó solamente las familias, sino que también atravesó a los terapeutas en ese momento, porque bueno, no hay ninguna cosa que no esté atravesada por el contexto social y por las ideas hegemónicas y contrahegemónicas. Entonces, bueno, había terapeutas que decían que había que dar por muerto para que hubiera elaboración del duelo y punto. Bueno, realmente después nuestra experiencia, muchos años después, con hijos de desaparecidos, vimos que el tema de la desaparición, bueno, es un tema que tiene todas sus peculiaridades efectivamente en cuanto al tema del proceso de duelo. Bueno, y así empezó el equipo de asistencia de madres de Plaza de Mayo, con la característica de que el equipo tenía que, para integrar el equipo se podía hacer de cualquier escuela psicoanalítica, y efectivamente hubo de varias, pero lo que era condición obligatoria era aceptar las 3 consignas de las madres de Plaza de Mayo: aparición con vida, juicio y castigo a los culpables. Estas consignas eran como obligatorias, y además teníamos grandes discusiones con las madres en cuanto a qué términos podíamos usar. Y entonces, por ejemplo, ellas nos planteaban que no usáramos la palabra duelo, porque nosotros podíamos explicar cualquier cosa del duelo. Podíamos decir que el duelo también es el duelo que hacen los adolescentes por el cuerpo infantil, de una pérdida, etcétera, pero ellas decían, socialmente duelo quiere decir muerte. No usen la palabra duelo, entonces usamos la palabra un trauma complejo que incluye, bueno, Pero además, una pequeña interrupción, me parece que resulta interesante que nos cuenten ese movimiento, digamos, en relación a la demanda de las madres, ese movimiento que ustedes pueden producir en cuanto a la terminología, en cuanto al modo de relacionarse y demás, en torno también a una decisión ético-política de no situarse en el mismo discurso de los represores, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, que comenten un poco esas decisiones que tomamos. Claro, justamente Lucía, cuando Lucy contaba, yo lo que en ese momento pensaba era que, digamos, en el campo sí, el tema era que se nos planteaba la cuestión de que para que pudieran, no era que las madres no estaban de acuerdo solo con la palabra duelo, sino que realmente para que pudieran elaborar la pérdida de esos hijos que ya se presuponía que, digamos, que no iban a volver, que el criterio de realidad era que no iban a volver, que entonces la única posibilidad era dar por muerto al desaparecido. Ese fue el primer problema que nosotros tuvimos, porque además la sensación que uno tiene es como una sensación de extranjería y de autocuestionamiento. Me explico, no es que nosotros estábamos seguros, nosotros teníamos las mismas ideas que nos apretaban dentro nuestro, de que habría que dar por muerto, pero después nosotros veíamos que las madres no aceptaban porque decían que había un Estado desaparecedor que tenía que dar cuenta y que ellas no iban a asumir que sus hijos estaban muertos y no había un Estado que no diera respuesta de lo que había ocurrido. Por lo tanto, la verdad es que teníamos como una vivencia en la que estábamos, ¿vieron el concepto de implicación? Bueno, estábamos, por un lado, atravesados por los marcos teóricos que teníamos, por nuestra propia concepción del duelo, etcétera, etcétera,
Y por otra parte, estábamos también atravesados por lo que nosotros veíamos que las madres, que si hay un duelo, cualquier duelo, tiene un sentimiento de culpabilidad que lo acompañe, si las madres decidían que sus hijos estaban muertos, me estoy acordando, eso implicaba no que iban a elaborar el duelo, sino que iban a entrar en mecanismos de melancolía inevitables porque se iban a sentir siendo ellas las que definían el estatus de sus hijos. Y en un grupo que hicimos fue muy brutal porque, para dar un ejemplo de paso de cómo era en la situación grupal, el tema era que en un duelo siempre hay sentimientos de culpa y siempre está la sensación de que había que hacer otra cosa que lo que se hizo. Esto sería Freud puro para el tema del duelo. Entonces, en un grupo, por ejemplo, una madre contaba de que ella se autoacusaba de no haber comprendido suficientemente a su hijo y que le insistía con que se fuera al exterior, y que entonces se autorreprochaba no haberlo comprendido. Pero ocurre que otra madre se autorreprocha en realidad el haberlo apoyado. Es decir, una se autorreprocha no haberlo peleado para que se fuera al exterior y la otra se autorreprocha no haberlo comprendido. Entonces, este trabajo en el grupo permitía tratar de trabajar cómo quedaba desplazado al interior de cada una un sentimiento de culpabilidad que en realidad estaba en el orden de la escena social, es decir, que no era que si ella lo hubiera comprendido, no lo hubiera comprendido, etc., la desaparición era un fenómeno que las excedía. Esto se trabajaba mucho en las situaciones de grupo y que en verdad para nosotros fue un instrumento privilegiado para poder trabajar estas problemáticas. Y el otro tema, que acá está parte de lo que hoy hablamos a la mañana, es que al estar las madres peleando en la calle, se produce un fenómeno que es que para la desaparición no había principio de realidad para la elaboración de ese duelo, porque no había rituales de la muerte, por ejemplo, que están presentes en todas las culturas. Entonces, cuando las madres salen a la calle y exigen la aparición con vida de sus hijos, muchas veces nos decían, es una posición delirante, usado en términos, sí, la exigencia de aparición con vida era una especie de construcción colectiva delirante. Y en realidad, lo que estaba presente es que en esa apelación del Estado, ellas afirman un nuevo principio de realidad, que es la existencia del desaparecido como tal y la exigencia de que tiene que haber alguien que se haga cargo de la responsabilidad. Y eso aparece socialmente como el principio de realidad que ayuda a comenzar a realizar el trabajo de duelo. Esto sería un ejemplo concreto de cuando decimos el contexto es texto de la subjetividad y cuando decimos la práctica social incide en la construcción de nuevas representaciones. Bueno, esto lo hemos aprendido concretamente en la experiencia con ella. Les hago una última pregunta, no porque fuera la última, sino para dar lugar al público. Pero bueno, en relación a esto último, ustedes también desde el equipo siempre fueron abordando temas especialmente relevantes en lo que hace a la dinámica social que va viviendo el país, no solo en relación a las madres, los efectos del terrorismo de Estado, sino, por ejemplo, en los 90 la cuestión de la impunidad, ¿no es cierto? En relación a eso, quería preguntarles qué cosas fueron cambiando a lo largo de la historia en torno a los modos de intervención y qué importancia han tenido los grupos, ya que ustedes lo mencionaron, el trabajo en grupos, y bueno, qué herramientas construyeron a tal fin, cuáles tomaron del psicoanálisis y cuáles de hecho abandonaron o tomaron de otras teorías. Y luego de eso le damos lugar al público. Bueno, en realidad tendríamos que decir, en primer lugar, que la Argentina o los argentinos
podemos estar muy orgullosos de lo que ha sido la constancia en la lucha contra la dictadura y contra la impunidad, porque ha sido un movimiento en el cual se ha logrado finalmente el castigo a los responsables de la dictadura, cosa que tiene como único antecedente, quiero decir, sin guerra. No estamos hablando de los juicios de Nuremberg, en los cuales el nazismo fue derrotado en la guerra y entonces en esas circunstancias se abrieron los juicios contra los criminales de guerra. Estamos hablando de una situación en un país. Eso, el único antecedente que conocemos es el de la dictadura de los coroneles en Grecia, donde también se logró, que fue mucho más acotado, mucho más restringido quienes fueron castigados, pero se logró un castigo. Entonces, bueno, hubo todo un periodo en el cual apareció la impunidad, porque recuerdan que primero hubo un juicio a las juntas, pero después estuvieron los levantamientos militares con el tema de la obediencia debida, y luego estuvieron los indultos de Menem, en el periodo de Menem, a los que ya habían sido castigados. Pero bueno, el movimiento siguió. En esa época, que sería la época de la impunidad, nosotros lo que planteamos nosotros en el equipo era que había una, de alguna manera, que la impunidad implicaba un modelo social y que era extensible a otras situaciones. Y entonces un modelo que mostró los dos aspectos fue el tema de María Soledad, no sé si recuerdan, en Catamarca, porque, bueno, María Soledad era una chinita abusada sexualmente y muerta de las circunstancias del abuso sexual por miembros del poder en la provincia. Entonces, bueno, estuvo el tema de la impunidad en distintos ámbitos, cómo se extendía, y simultáneamente también un modelo de lucha que tomaba muchos elementos que venían de las madres de Plaza de Mayo, que era, bueno, el movimiento en el cual participó la monja Peloni en esa época, pero que fue todo un movimiento social que tomaba elementos de la lucha de las madres y que logró mostrar quiénes eran los culpables y consiguió castigo a los responsables. Y así esto se extendió en otros planos. Pero, Lucy, simultáneamente, el tema de la impunidad, nosotros, por ejemplo, tengamos la orientación que tengamos en psicoanálisis, todos estamos de acuerdo que tiene que haber una ley que organice. Que se defina qué es lo lícito y lo ilícito, qué es lo permitido y qué es lo prohibido. Eso es para la organización de la vida psíquica directamente, independientemente de qué orientación tengamos en el campo del psicoanálisis. La impunidad marcaba esto como con lente de aumento, es decir, el Estado, que tendría que ser el primer garante de definir lo que está permitido y lo que está prohibido, no lo marcaba. Entonces, en ese sentido, en esa época de los 90, nosotros empezaron a aparecer los fenómenos de las patotas, situaciones de violencia social, es decir, situaciones que no parecían ligadas directamente al tema político de la impunidad, pero que tenían que ver con esta situación que justamente hoy a la mañana, si algunos estuvieron, que empiezan a aparecer los fenómenos de anomia.
es decir, donde los intercambios sociales no quedan regulados y el Estado no cumple las funciones de garantía. Y esto es todo un tema que trabajamos en esa época, ¿no es cierto? Bueno, abrimos a preguntas del público. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Miren que tengo un montón de cosas para seguir preguntando yo, ¿eh? Ah, bueno. Claro. Sí, más que pregunta, era un comentario, porque vuelvo a sentir ahora, como tantas veces, cuando escucho estas historias, de las que también he formado parte como estudiante y demás, un sentimiento así, me resulta difícil definir, pero yo vez pasada vi un video que dura un documental muy breve, hecho por estudiantes de comunicación social de Córdoba, a raíz de, no me acuerdo, en el año 2003, no me acuerdo cuándo fue el año, o más para acá, 2011, bueno, que hubo una serie de paros de policías en distintas provincias, creo que en el 2011, y bueno, y hubo saqueos y demás, y un grupo de estudiantes de Córdoba, justamente donde fue el Cordobazo, hacen este documental porque había habido saqueos y había habido linchamientos, y muchos estudiantes habían participado de los linchamientos. Había uno que estaba muy angustiado y había otro que, había uno que estaba muy angustiado y había salvado a alguien de un linchamiento, pero había otro estudiante que estaba muy angustiado porque había linchado a alguien y decía que lo volvería a hacer. Si bien lo planteaba con mucha angustia, decía que lo volvería a hacer. Es un video muy fuerte, es un corto. Entonces yo evocaba, porque cuando ustedes cuentan lo del Mayo francés, la Revolución cubana, Vietnam, y yo recién las escuchaba y pensaba, eran épocas en que nos enterábamos por los diarios y por la televisión. No había internet, no había WhatsApp, Facebook, nada por el estilo. Y estábamos totalmente compenetrados con todo eso. Y hoy en día que existen todos estos medios masivos de comunicación, somos como sociedad mucho más indiferentes a estas guerras y a, bueno, lo que está pasando en el Mediterráneo con los exiliados, que digamos, el genocidio limpio, ¿no? Limpiado por las aguas del Mediterráneo, donde no hay ningún Estado que manda a matar a nadie, pero se van muriendo ahí, digamos, ¿no? Es muy fuerte. Entonces, solo este comentario, ya termino, pero realmente cómo hemos cambiado como sociedad, que es tremendo, porque en esa época, cuando fue acá lo que ahora se llama Primer Rosariazo, fue en el 69, la marcha de silencio, algo que iba a ser una marcha de silencio por la muerte de Cabral en Corrientes y de Bello acá, se termina transformando en una batalla campal, de la cual yo participé, tenía 19 años, era estudiante, recién empezaba la facultad. Nos sentíamos implicados, no había saqueos, digamos, estábamos en la calle estudiantes y obreros, nadie linchaba a nadie, nos metíamos en las casas en el centro porque nos corrían los escuadrones y uno manoteaba una puerta y se metía y nadie te sacaba patadas, ¿no? Bueno, eso. Quería evocar junto con ustedes esa época y un poco hacer una reflexión o simplemente señalar una diferencia dolorosa. Bueno, yo también un comentario, pero
una pregunta o una serie de preguntas sobre todo esto que comentaban, pero lo que fue también toda esa primera experiencia con las madres en torno a las primeras consecuencias ahí en frío de lo que es la figura del desaparecido. Y bueno, y esto que señalaban, esa ambigüedad de que precisamente era una figura que exponía a las personas cercanas a la situación de tener que convertirse en autores de muerte, digamos, enfrentarlo a una posición asesina. Y digo, porque yo trataba de recordar también digamos, la crudeza de ese primer encuentro, de esa primera sorpresa y de ese efecto inmediato, y las marcas que transcurren cuando uno la analiza tantos años después, y que puede ver, por ejemplo, que precisamente, o uno puede creer que precisamente ese era uno de los objetivos buscados por la instalación de la figura del desaparecido, digamos. Generar ese estado de confusión, de ambigüedad, de culpabilidad, digamos, cuando uno empieza a ver toda una serie de cuestiones, documentos e investigaciones que decían antes de cómo existían ciertos diseños, ¿no? Y que de alguna manera estaba estudiado y eran estrategias y dispositivos que se ponían en práctica y bueno, que buscaban instalar justamente esa cuestión, además de otras, en las que me parece que no se pueden descontar, inclusive lo que mencionó usted y lo que decía Laura recién, ciertas cuestiones de desimplificación y de alejamiento y de falta de solidaridad, bueno, todos estos efectos, y que uno puede de alguna manera también poner a cuenta del dispositivo del terror en realidad en general, pero del desaparecido en particular, justamente con ese efecto tremendo que tiene en quien lo recibe. Digamos, si algo de esto se podía ya ver en aquel momento así, en eso inmediato, si eso estaba presente en el trabajo, precisamente por la eficacia de la práctica política de las madres, que pareciera que una vez se asombra de cómo se pudo construir sobre ese dolor una práctica tan contundente y con efectos tan concretos. Bueno, si algo se veía, y qué piensan también, con todo el tiempo que pasó, digamos, desde aquella experiencia, también de cómo ha ido cambiando la representación del desaparecido. Y pienso en particular esos primeros momentos en donde estaba muy en juego, lógicamente, digo, una cierta cosa de victimización y del relato del horror, y a nivel social, quiero decir, pero que me imagino que también hay en lo micro, y cómo eso después se ha ido modificando, y pienso puntualmente en la aparición justamente en la escena política de los hijos, donde se empieza a recuperar la cuestión de la identidad política, de los desaparecidos, y todo esto, que lleva a una situación, tercera parte de la pregunta, y ya me callo, en donde hay como mucha presencia en lo social, casi al modo de un mandato, de hacer memoria sobre todo lo que sucedió en la dictadura, pero justamente pareciera que por mucho que se avance en eso, lo difícil fuera avanzar hacia un poco más atrás, que es todas estas experiencias que nos contaban al principio, y que en última instancia pareciera ser que son como las grandes perdedoras de toda esta situación, o lo que marca una derrota, justamente ahí, donde en realidad uno creería que, más allá de que lógicamente no hay que olvidar y digamos que no se tiene que dar nunca más, ese tipo de cuestiones, pero uno creería que también tiene mucho valor lo que sucedía inmediatamente antes. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿cuál de las dos? De las dos preguntas. En realidad, las dos preguntas creo que son preguntas que hacen o los dos comentarios que hacen al tema del proyecto revolucionario, sería del proyecto de transformación de la sociedad. O sea, vos decías concretamente, bueno, hubo una derrota. Creo que sí, que hubo derrotas, efectivamente. Y creo que hubo unas grandes derrotas que fueron las derrotas de las experiencias de construcción de socialismo en el mundo. Que esas son grandes derrotas que enmarcan la derrota propia.
Y creo que efectivamente estamos en una época, hablábamos del maletre hoy a la mañana, bueno, del mal ser, estamos en una época que no es lo mismo que esa época de la cual estamos hablando. Uno supone que hay posibilidades de reconstrucción de un proyecto, pero que la reconstrucción de ese proyecto hay que reconocer las dificultades que implica. Y bueno, por lo menos por parte nuestra, mantener la convicción y mantener la esperanza de algo que ahora sí estamos seguros que personalmente no vamos a ver. Por nuestra edad, no quiere decir que los que están acá no lo vean. Sí, lo que ustedes plantean en realidad serían las cosas que, no sé, cada 3 días nosotras conversamos más o menos. Solo quería simplemente agregar que una de las cosas que aprendimos, Al final ella es la optimista. por eso voy a decir lo siguiente. Una de las cosas que aprendimos es que no hay un curso predeterminado de la historia y que nada es indefectible. Es decir, por ejemplo, cuando yo tenía 15 años, que empecé a meterme, digamos, en las cosas sociales, había decidido que iba a estudiar astronomía. Y había decidido que iba a estudiar astronomía porque yo ya estaba segura de que cuando yo tuviera 25 años iba a existir el socialismo en el mundo. Y entonces no me despertaba suficiente enigma. Entonces yo quería estudiar astronomía. Por la revolución. Que ya está, los problemas del mundo iban a estar resueltos cuando yo tuviera 25 años y entonces yo ya quería, después me quedó como me carga Luz y mi marido que dicen que me quedó el delirio cósmico, porque todo se estaba pasando. Pero creo que una de las cosas que aprendimos es que la historia no está prefijada, que uno puede estudiar las contradicciones objetivas que hay en la sociedad, pero que simultáneamente uno no puede asegurar cuál va a ser el curso del mundo. Lo que sí también, por eso sería el optimismo, uno diría, ¿cuántos siglos llevó pasar del esclavismo al feudalismo? ¿Cuántos siglos llevó pasar del feudalismo a la Revolución Francesa? Es decir, que lo que de alguna manera uno empieza a dimensionar sería que los procesos históricos no llevan los tiempos que llevan los procesos personales. Eso me parece que por lo menos, qué sé yo. Pero que se hacen de procesos personales, de la conjunción de procesos. Claro, lógico. Sí, exactamente. Y que depende de qué tiempos te toque también vivir. Pero después de lo que ustedes planteaban, quería plantear, vos planteaste por ejemplo el tema de hijos. Yo quería plantear que una de las cuestiones que nosotros tuvimos que trabajar mucho es el tema del impacto transgeneracional. La investigación que hicimos para la Guggenheim fue sobre el tema de hijos de desaparecidos. Entonces ahí, primero les voy a dar un ejemplo. Nosotros hemos observado que para muchas mujeres chicas, hijas de desaparecidos, hemos tenido que hacer grupos sobre la problemática de la maternidad. Porque a muchas chicas les costaba afrontar la maternidad. Y obviamente tenían que ver con la experiencia traumática. Y esto es lo que les decía antes, que nos llevó a tener que tratar de trabajar en esos grupos cómo en cada época el concepto de familia es diferente. Y cómo, por ejemplo, muchos chicos o chicas, hijos de desaparecidos, estaba la problemática de que por una parte idealizaban a sus padres, pero por otra parte no les perdonaban porque sentían que los habían abandonado, o que no los habían cuidado lo suficiente. Entonces, justamente
trabajar en situaciones grupales toda esta problemática y poder ver cómo la subjetividad de época era tan diferente, que la concepción de cuidar a los hijos era otra cosa, que la concepción de la familia nuclear que predominó especialmente en la época de la hegemonía de la posmodernidad, correlato en la cultura de lo que uno llamaría el neoliberalismo, poder trabajar esas cuestiones no era simplemente contextualizar, era poder ayudar a elaborar el tema concretamente de poder acceder a la maternidad. Y que la conformación de las agrupaciones de hijos, efectivamente ustedes fíjense que en el año 96, cuando se cumplían 20 años del golpe de Estado, de golpe aparecen en menos de un año todas las agrupaciones de hijos en diferentes lugares del país. Entonces, esto tenía que ver con una necesidad política que también se mide en tiempos específicos, pero también tenía que ver con una necesidad elaborativa personal. Que eso es lo que sería lo específico que nosotros trabajamos. Nosotros nunca nos metimos ni a decir lo que tenían que decir la madre en Plaza de Mayo, ni a decir lo que tenían que decir los hijos, que cada uno de ellos y cada una de esas agrupaciones definía sus ideas, pero sí ver el tema de las cuestiones que, por ejemplo, para dar un ejemplo, todos los chicos que nosotros, chicos, no son chicos, ya son adultos, pero bueno, en ese momento eran jóvenes, todos, por ejemplo, describían un momento de su vida que más allá del enojo o no enojo, había un montón que lo llamaban la investigación. ¿Y qué era la investigación? Era que en un determinado momento en la adolescencia, o más o menos, digamos, en ese periodo, hubieran estado enojados con los padres, no hubiera estado, como lo que fuere, empezaban a tratar de ver cómo había sido la vida de sus padres, pero no era solamente cómo había sido la vida militante, sino cómo habían sido. Y entonces empezaban a hablar con amigos, empezaban a preguntar en la familia cosas que no habían preguntado. Yo siempre me acuerdo un muchacho que decía cuando descubrió, no me acuerdo a qué se refería, pero es como si dijera, yo descubrí que él, referido al padre, por ejemplo, que le gustaban los zapallitos como me gustan a mí. Es decir, las descripciones y las búsquedas de identificación, los anclajes identificatorios que eso significaba. Es decir, que uno, eso que es psicología social, lo tenemos que hablar del aparato psíquico. ¿Me explico? Y cuando hay que ver los fenómenos transgeneracionales, tenemos que ver lo que queda como una piedra en el psiquismo que va a atravesar diferentes generaciones, de lo que no se habla, lo innombrable, etc., de aquello que puede ser elaborado y que tiene que ser elaborado también vinculado al campo social. Esos son temas que nos desafían al interior del psicoanálisis. Por ejemplo, la elaboración de las problemáticas transgeneracionales, especialmente en Francia, ¿saben sobre qué base se produjo? Y todos los problemas de lo transgeneracional a partir del análisis del Holocausto. Y de que ellos descubrieron que durante 20 años no se había hablado en Europa sobre el tema del Holocausto. Y que no a la generación siguiente, sino en la otra generación, por eso es lo transgeneracional, porque no es en la inmediatamente posterior, sino en la otra, empiezan a aparecer los fenómenos que tienen que ver con aquello que había sido, llámenle como ustedes quieren, forcluido, reprimido, denegado, renegado, como quieran, pero que aparece en la tercera generación. Y nosotros acá empezamos a trabajar todo el tema de la transmisión transgeneracional a partir de lo que ocurría con las generaciones siguientes a los desaparecidos. Digo como para ver que hay algo que nos interroga al interior del psicoanálisis, que de paso aprovecho para decir que para nosotras no hay un psicoanálisis hoy, pero sería otro. No, quería decir algo de lo cual
ya que se habló de los hijos de desaparecidos, un elemento que tiene que ver también con nuestra historia, que es el tema de la apropiación, porque hablamos de hijos de desaparecidos, pero después está el fenómeno de la apropiación, que fue, bueno, una de las, digamos, de lo más cruel, por así decirlo, de las acciones de la dictadura. Y que decíamos que nunca jamás había ocurrido algo así, salvo que los nazis en Checoslovaquia también hicieron apropiación de niños. Pero resulta que hay una parte oculta de nuestra historia que recién aparece a la luz a los 500 años con la reivindicación de los pueblos indígenas, y es que en la Argentina, en la campaña del desierto, hubo apropiación de niños. Esos niños no eran mandados, separados de sus familias, y mandados como criados. La palabra criado viene de ahí, que los criaron familias respetables de la oligarquía argentina. Es decir, cómo realmente hay algunos fenómenos que logran éxito a lo largo de muchísimo tiempo en el silenciamiento, y cómo en determinado momento, a partir de circunstancias sociales determinadas, como fue toda la actividad social alrededor de la conquista de América, bueno, pueden reaparecer a la luz. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos entonces. Que lo que vos planteabas, solo que lo que planteabas vos, Iván, respecto de recuperar la historia previa, por eso hablamos del Centro de Docencia e Investigación, por eso hablamos porque sí hay que hablar de la tragedia, pero también hay que hablar de las posibilidades de reconstruir la malla social y no dar por naturalizado un discurso alienatorio de que el mundo es así y seguirá siendo así, por decirlo de alguna manera. Que recuperar la práctica de pelear por transformar el mundo sigue estando para nosotras a la hora de Carlos Volnovich, también sobre historia del psicoanálisis para quienes quieran seguir el tema.